Cuenta atrás, cuenta atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vamos que nos vamos! Bueno, buenas tardes. Había ganas ya de volver, ¿eh? 2 semanitas de pequeñas vacaciones forzadas que me he cogido. He estado las últimas 2 semanitas, pues tampoco está mal, por la España alante. La semana pasada estuve en Murcia y hace 2 semanitas estuve en el CENEAM, la casa de todos de la educación ambiental, ahí siempre compartiendo con 2 seminarios. Primero estuve en Balsaín, el seminario de Recida, de Centros de Información y Documentación Ambiental, y la semana pasada en Equipamientos de Educación Ambiental. Merjove, buenas tardes, soy Mer. Buenas tardes, Mer, bienvenida. Bienvenida. Es tu primera intervención en el chat, porque además Twitch aquí nos lo chiva, los que sois nuevos o nuevas, pues nos lo chiva. Pues encantado de que estés por aquí. Aquí 19 Victory, muy buenas. ¿Qué tal estamos? ¿Qué, con ganas de volver? Estas 2 semanitas de vacaciones, ¿eh? Mira que han pasado cosas, ¿eh? Relacionadas con el mundo del medio ambiente, ¿eh? Han pasado un montón de cosas. Tenemos ahí la COP ahí a tope. Alberto Poubert, muy buenas. ¿Qué tal? Pues sí, muchísimas cosas han pasado por ahí. ¿Qué tal hace por ahí por donde estéis, por cierto? La gente nueva, podéis comentarnos de dónde estáis, ¿eh? Yo estoy, ya sabéis, en Torlavega, Cantabria. Aquí ha sido un día, ha habido un poco de todo. Ya han empezado a llegar los frentes con sus lluvias. Ha habido de todo. ¡Hombre, Ana! Ana Pardo, de Galicia. Vientos huracanados. ¿Dónde? Alberto, ¿dónde estabas tú? Peligrosos, diría yo. ¿Dónde estás tú, Alberto? Que no te tengo localizado yo así a priori a ti ahora. Pues por aquí ya digo, llevamos un día un poco ahí a medias. Que si llueve, que si no llueve. El fresquito, no digo que ha llegado el frío. Ha llegado un poco el fresquito. Pero bueno, aquí estamos. Ah, Asturias. Tú no serás Alberto Martínez, ¿no? No seas Alberto Martínez. Pero bueno, bueno, tenemos un día importante hoy, ¿eh? Tenemos un día importante porque aparte de comentar la actualidad ambiental, como hacemos todas las semanas, a las 7:30 iniciamos un proyecto muy chulo así. Bueno, Alberto, pues nada, pues encantado de tenerte por aquí. Que no te tenía localizado yo con ese nick de Poubert. Bueno, pues nada, bienvenido. No sé si te habías pasado por aquí alguna vez. Entiendo que sí, porque no me ha chivado Twitch, que es el primer mensaje que ponías, así que alguno más habrás puesto por ahí. Bueno, pues nada, encantado de saludarte por estos lares twitcheros. Y como decía, pues hoy es un día importante porque vamos a hacer un experimento, uno más de lo que hacemos siempre por aquí. Y vamos a hacer una formación en Geniali. Luego comentaremos. Vamos a empezar desde cero. Desde cero hasta el infinito y más allá, hasta donde lleguemos. Vamos a hacer unas cuantas semanitas de enseñar lo poco o mucho que sepamos desde aquí, pues lo compartiremos, iremos construyendo juntos una serie de cosas. Pero bueno, no me quiero adelantar, eso a partir de las 7:30, como tenemos hoy media horita para repasar la actualidad ambiental, podemos ir comentando cosillas. Bueno, como siempre ya sabéis que tenemos una selección de noticias aquí en nuestra página web, en Plan Planeta. La tenemos por aquí. Entonces, bueno, aquí como estaba muy ingenioso yo el viernes pasado, pues dije, el mejor acopio de noticias ambientales del 5 al 11 de noviembre. Como estamos con la COP, pues nada, oye. Ya ves, qué ingenioso soy, ¿eh? Así que nada, voy a hacer a mí mismo. Me lo hago a mí mismo, que tampoco está mal. A ver qué dice Rafa. No me apunté yo porque soy de inglés y era de ciencias, pero si hay algo relacionado con los animales, plantas, me apunto. Bueno, pero bueno, al final el objetivo, Rafa, de esto es generar recursos de temática ambiental. Pero vamos, que tú también puedes hacer algo de inglés hablando de cosas de medio ambiente, ¿eh? De todas formas, en cualquier caso, la formación la vamos a hacer y para cualquier persona, aunque no sea profe, pues vendrá bien, ¿eh? O sea que tampoco... Acogemos a todo el mundo aquí con los brazos abiertos, ¿eh? Pues sí, esta semana está siendo copada con copada otra vez, copada con las noticias. All right. Rafa, muy bien. Bueno, pues con las noticias de la COP está siendo copada. Bueno, la semana que viene seguramente nos meteremos con más harina, sobre todo con las conclusiones,
porque estamos ya en la segunda semana de la COP. Esto ya sabes que son 2 semanitas, reuniones por aquí, reuniones por allá, que si llega un alto mandatario por aquí, que si discursito de alguien de la ONU por allá, un montón de gente por ahí diciendo cosas, de talleres, de encuentros de todo tipo. Yo la verdad es que la única COP que estuve fue la que tuvo lugar aquí en Madrid, esa que fue frustrada en Chile, pero por la situación que había ahí en Chile, pues se acabó trayendo aquí a Madrid, y en esa sí que estuve allí participando, y era un sarao tremendo. Ahora está en Egipto, y bueno, Egipto pues es un país especial con unas condiciones especiales. De hecho, los propios participantes que están allí, sobre todo activistas y periodistas que están ahí trabajando, pues están quejando un poco de que las condiciones están siendo un poco rarunas, desde que cuesta encontrar comida y es cara, hasta que las condiciones del alojamiento que les habían dicho cuando llegaron allí les habían subido el precio sin previo aviso y que si no pagaban más, pues a buscarse otro sitio. Bueno, está siendo un poco caótico por lo que cuenta la gente que está por allí, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, al final es un punto de encuentro mundial que sirve pues para tratar los temas de cambio climático, y bueno, se tienen que entender. Es verdad que siempre está un poco la cosa como que un poco de greenwashing, un poco del día de la marmota, que al final lo que se consigue no es tanto como se espera, pero la única forma de solucionar esto es poniéndose de acuerdo, que haya un poco de consenso y nada, darle caña. Vamos a repasar algunas de las noticias que habíamos seleccionado para entender un poco qué es esto de la COP, qué se espera de la COP. Y bueno, como hay un montón de noticias que hablan de ello, pues repasaremos alguna de ellas, ¿no? Bueno, aquí ya sabéis que con el tema de la inteligencia artificial, siempre ahora las imágenes que acompañan a la selección de noticias, pues las generamos de forma artificial aquí con Stable Diffusion. Ya sabéis que aquí nos gusta mucho el tema de inteligencia artificial. Aquí compartimos y todo el texto que pusimos para que se generara esto. Y bueno, el texto que puse fue Crazy Climate Futuristic 8K Hyper Realistic. Bueno, pues nada, aquí un futuro loco, climático, y bueno, esto es lo que nos sacó. Así, una especie de nave nodriza interestelar urbanística total. Pero bueno, como siempre ya sabéis, hacemos la selección de noticias con la triple crisis: la crisis climática, la crisis de biodiversidad y la crisis de contaminación y residuos. Luego metemos un apartado miscelánea que es ecomovidas, que ahí entra absolutamente de todo. Bueno, pues como decíamos, la crisis climática esta semana, bueno, pues las noticias de la COP han sido las que han aquí predominado en la selección de noticias. Y bueno, vamos a empezar con una noticia climática que se publicó el día 6 de noviembre, que era decálogo para que la COP27 sea un éxito. Es decir, aquellos 10 temas que habrá que hacer un seguimiento, tener en cuenta para que sepamos de qué va un poco la historia, ¿no? Y bueno, aquí 10 puntos claros sobre lo que necesitamos de esta cumbre para cualquier persona recién llegada al tema. Vamos a ver el repasito aquí. Bueno, aquí empieza diciendo una introducción que es un poco lo que yo decía ahora, ¿no? Antes de nada, tenemos que empezar por la triste realidad. Las cumbres del clima, COP, como se dice en inglés, Conference of the Parties, es un poco lo que significa, están fallando en garantizar un mundo por debajo de 1,5 grados. Ya sabéis que el 1,5 grados es el Acuerdo de París, año 2015, que se acordó de que había que intentar no superar esa cifra para evitar que los males fueran mayores, llegar al punto de no retorno. Ahora estamos ya en el 1,1, 1,2 y la cosa pinta mal, no nos vamos a engañar, ¿eh? Y bueno, si de los autores de este artículo dependiera, daríamos un giro de 180 grados a las negociaciones, empezando por echar a las empresas responsables de la crisis climática, asegurándonos de garantizar un proceso más vinculante y guiado por la ciencia y tantas otras cosas. Bueno, aquí en relación con esto siempre hay mucha polémica porque el número mayor de participantes viene de los lobbies de las industrias de los combustibles fósiles, ¿no? Por no hablar de que, bueno, uno de los principales sponsors de la COP de este año ha sido Coca-Cola, ¿no? Que al final es es una entidad que siempre se le apunta que hace mucho greenwashing. De hecho, se la llamó la Coca-Cola, ¿no? La Coca-Cola. Y bueno, jugando con el tema, bueno, venga, otro más. Que estamos ingeniosos hoy, la gente está muy ingeniosa, la gente tiene mucho tiempo libre y se le ocurren cosas de forma muy rápida y muy ingeniosa. Bueno, pues sí, vamos a seguir leyendo. Bueno, aquí dice, al final en la cumbre se reúnen los representantes de muchos países que responden a la diversidad de realidades y de intereses que tienen sus territorios. Faltan voces, sin duda, pero a día de hoy las negociaciones siguen siendo el único marco internacional del que disponemos para movilizar conjuntamente todos los recursos necesarios para hacer frente al cambio climático. Bueno, como diría aquel, es como una especie como un mal necesario juntarse
intentar llegar a acuerdos, ¿no? No queda otra. Bueno, dice, este no es el típico artículo de análisis político de cara a una cumbre de Naciones Unidas. Todo el mundo ha leído suficiente de estos en las últimas semanas, así hemos decidido hacer una especie de carta a los Reyes Magos de lo que queremos ver en la COP27. Por eso he seleccionado un poquitín esto, porque intenta dar un paso un poquito más allá, una versión un poco así ambiciosa, optimista, ¿no? Que también está bien en estos casos. Dice, en un ejercicio de cierto pragmatismo hemos ordenado estas 10 peticiones en función de sus posibilidades de más a menos realista. Bueno, vamos a ver. Ni un paso atrás. La actual crisis energética es una muestra clara de que de haber reaccionado mucho antes y de haber reducido nuestra dependencia de los fósiles, las cosas hubieran ido mucho mejor. En el nuevo contexto que se presenta, las tentaciones para que los países quieran dar un paso atrás, reforzando la extracción e infraestructuras de gas o petróleo, es un error que no podemos permitir. Un paso atrás significaría incumplir el Acuerdo de París. Así que, listón mínimo para esta COP27, no retroceder, así de fácil. Bueno, pues es un buen punto de partida, ¿no? Porque si se está hablando de que hay que reducir las emisiones en X porcentaje para X fechas y vamos limitando o haciendo menos ambiciosas las medidas, pues mal vamos, ¿no? Bueno, esto es un punto de partida un poco grullo, pero bueno, no está mal resaltarlo, porque a veces ya sabemos lo que puede pasar. Bueno, una hoja de ruta para aumentar la ambición. Dice, seguimos con una de las cosas que prácticamente son un listón mínimo para esta cumbre en términos de mitigación del cambio climático. Bueno, acordaos que los dos términos fundamentales de cambio climático tenemos la mitigación por un lado y la adaptación por otro. Mitigación es acabar con el problema de raíz, es decir, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que es lo que produce el calentamiento global. Y luego la adaptación es, como las consecuencias que sufre el cambio climático ya nos están afectando, pues vamos a intentar adaptarnos para que nos afecte lo menos posible, ¿vale? Bueno, en términos de mitigación del cambio climático, es decir, frenarlo, es decir, acabar con las emisiones, es imprescindible que esta cumbre alcance nuevos acuerdos basados en la idea de que si bien cuidar el planeta es una responsabilidad común a todos los países del mundo, también es diferenciada, en la medida en que no todos tienen que hacer el mismo esfuerzo. Estos nuevos objetivos deben tener como meta el famoso 1,5 grados de subida de temperatura, lo que implica reducir a la mitad las emisiones de gas de efecto invernadero en 2030. Bueno, ya os adelanto que este año ha salido un informe hace poquito que hemos vuelto a incrementar las emisiones de CO2 en el año. O sea, no solo no estamos disminuyendo a nivel global, sino que estamos aumentando un poco más. Así que nada, bueno, una hoja de ruta para aumentar la ambición. Pues nada, hoja de ruta. Doblar la financiación en adaptación. Bueno, la financiación, ya os adelanto que esto está siendo el gran tema de la COP de este año, ya lo comentaremos la semana que viene. Pero está habiendo mucho tema, sobre todo los países que están en vías de desarrollo y los que están sufriendo más las consecuencias del cambio climático. Quieren que haya financiación, sobre todo los que tienen dinerito, para que al menos las consecuencias derivadas de ese cambio climático pues, puedan ser sufragadas por aquellos, no solo que tienen más pasta, sino que son los principales responsables de ese cambio climático que está produciendo ahora daños en muchos lugares del mundo, ¿no? Bueno, doblar la financiación en adaptación. Esto ya lo acordaron a regañadientes en Glasgow, así que animamos a que la comunidad internacional esté a la altura de su palabra. Aunque desde luego esta duplicación de fondos no será suficiente, también se necesita una negociación constante que fuerce a los países responsables a ir incrementando el pago de los daños que su forma de vida ha provocado. Bueno, $1 billón con B. Bueno, este es un tema que llevamos arrastrando desde 2009, pero nunca es tarde si la dicha llega. Básicamente ese año en 2009, la cumbre de Copenhague, la COP15, una de las pocas cosas que se acordaron fue que todos los países del mundo podrían en común anualmente $1 billón estadounidenses. Es decir, 1.000 millones de euros para dedicarlos a mitigación y adaptarlos a cambio climático. Esto todavía no se ha cumplido. ¿Se hará realidad este año? Es posible, dice. Bueno. Nini Vivarini, hola. Primera intervención en el chat también. Bueno, pues bienvenido o bienvenida a esta comunidad en Plan Planeta. Estamos aquí repasando la actualidad ambiental. En este caso de la COP. Nuevo mecanismo para mover pasta. Otro de los temas calientes de la COP27 es cómo hacer frente a las pérdidas y daños provocados por la crisis climática. En el anterior punto veíamos que era de adaptación y aquí es pérdidas y daños provocados por la crisis climática. Hay una enorme diversidad de opiniones sobre cuál es la mejor manera de gestionarlo. Esta cumbre es una oportunidad clave para exigir que se inicie un programa de ayuda inmediato y la creación de un mecanismo financiero o facility destinado a abordar esta respuesta frente a pérdidas y los daños. Es cierto que este mecanismo tardaría mucho tiempo en establecerse, pero dada la urgencia del asunto
y mientras se ponen de acuerdo, se deberían empezar por canalizar los flujos financieros por mecanismos ya existentes. Esto es, ahora, es lo que están negociando estos días, ahora mismo, en este mismo instante están negociando esto, porque aquí hay muchísimas variables. Desde el fortalecimiento de ciertos seguros, ¿vale? Pero claro, hay muchos países que no se pueden permitir el pagar un seguro, con lo cual no es tan sencillo, ¿no? Entonces, bueno, ahora están buscando fórmulas porque los países en desarrollo pues quieren más la fórmula de ayuda directa, más que temas seguros, porque claro, tener un seguro está bien, pero el seguro hay que pagarlo. Y si no tienes fondos, pues difícilmente vas a poder disfrutar de un seguro que haga frente a las posibilidades contingentes que pasen en tu territorio, ¿no? Eso por un lado. Luego, otras fórmulas es que, bueno, estos países en desarrollo que tienen una deuda, ¿no?, que es endémica durante mucho tiempo, y entonces, pues, esta es, bueno, Nini Vivarini, pues muchas gracias por seguirnos. Hola a todos y todas, CS Penin. Bueno, pues nada, bienvenido, bienvenida. Pues eso, el tema de las fórmulas de financiación es un melón importante que está ahora mismo en lo que se está discutiendo ahora, básicamente. Lo que decía, los países en desarrollo pues quieren más ayuda directa y que no haya que costear con unos fondos de los que no tienen, ¿no? Vale, más cosillas, punto 6, y más pasta para hacer frente a los desastres naturales. Dice, la cumbre de Varsovia en el 19 fue el pistoletazo de salida para hablar de las pérdidas y los daños. Costó 19 cumbres empezar a hablar de qué hacemos cuando, por ejemplo, desaparecen pequeñas islas, y a este ritmo lo mismo pasan otras 19 más hasta que pongamos recursos económicos. Que se establezca un fondo completamente nuevo con financiación adicional a la ya prometida hasta la fecha con capacidad operativa para hacer frente a los costes provocados por estas pérdidas y daños. Bueno, aquí rechazar la captura de carbono. Esto tiene relación un poco con los tecnooptimistas, ¿no?, que piensan que al final no pasa nada porque la ciencia nos va a dar una solución para evitar que ese calentamiento global acabe produciendo daños irreversibles en el planeta, ¿no? Pues están surgiendo un montón de iniciativas tecnooptimistas de captura de carbono. Entonces, bueno, aquí dice, magufadas las justas. Es decir, sabemos que la captura y el almacenamiento de carbono es más una quimera que una realidad. Unas tecnologías que se intentan colar en el discurso para tapar la incapacidad de algunos países, industrias y petroleras de tomar medidas efectivas para el cambio climático. La solución pasa por descarbonizar nuestras economías y no hay atajo posible a la reducción del consumo energético neto y a dejar los combustibles bajo el suelo. Dice, el texto final de la COP27, este deseo de la Carta de los Reyes Magos de los autores, no debería recoger ninguna de estas medidas. ¿Esto por qué? Bueno, están surgiendo nuevas tecnologías en relación pues eso, con la captura, almacenamiento de carbono. ¿Y esto qué es lo que pasa? ¿Cuál es el peligro de esto? Bueno, pues que puede ser utilizado por algunos lobbies para decir, bueno, como confiamos tanto en la ciencia y la tecnología que nos va a salvar de esto, pues podemos seguir emitiendo gases de efecto invernadero sin mucho problema. Que no os preocupéis que esto lo arreglamos en 4 días. Capturamos el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, los almacenamos y aquí no ha pasado nada. No van a la atmósfera y nos siguen calentando. Y todo el mundo tranquilo, seguimos con nuestro nivel de vida y quemando combustibles fósiles sin problema. Entonces, bueno, aquí está un poco la demanda de estos autores, que bueno, que no haya en el texto final del acuerdo excesivo optimismo con respecto a estos avances tecnológicos, ¿no? Con respecto a la captura y almacenamiento de gases de efecto invernadero. Bueno, número 8, una declaración vinculante de no proliferación de combustibles fósiles. Esto ya fue el anterior COP de Glasgow, aquí fue donde en la redacción final cada palabra cuenta y como, bueno, lo veremos después, como se tiene que aprobar por consenso, pues al final se tiene que ir haciendo algo que todo el mundo pueda asumir y al final eso puede suponer un problema. Dice, bueno, así tal cual, como suena, una declaración por parte de todos los países del mundo en la que se establezca un compromiso de abandonar a la mayor brevedad posible el uso, comercialización y producción de combustibles fósiles, responsables de una abrumadora parte de emisiones de gas de efecto invernadero a la atmósfera. Bueno, ahora se sabe que el carbón es lo que más gas de efecto invernadero produce, luego el petróleo y luego el gas natural, ¿no? Eso está más que estudiado. ¿Pero qué ha pasado ahora con la guerra de Ucrania, los problemas de energía, la crisis energética a nivel global? Pues que en muchos lugares ha aumentado, pues se ha vuelto un poquitín al carbón, ha aumentado la producción de otro gas de combustibles fósiles y esto pues es un problema. Entonces ahora la guerra va a ser en el documento final, en esas negociaciones, de qué forma queda recogido
esa disminución gradual o definitiva de los combustibles fósiles. Aquí va a haber mucho bacalao que cortar. Vale, 9. Un compromiso para reducir a la mitad las emisiones en 2030. Cumplir con la ciencia es cumplir con las reducciones marcadas por la misma. Sería fundamental que la COP27 asumiera la obligatoriedad de que la próxima ronda de compromisos alcanzara esa reducción del 45% de las emisiones globales en 2030. Y estableciendo que en el caso de que eso no se alcanzase de forma voluntaria por los países, pues se pudieran repartir esas reducciones anuales atendiendo a la responsabilidad histórica de los países. Entonces, bueno, aquí, como os digo, este año 2022 se volverá a aumentar los gases de efecto invernadero, ¿vale? Seguimos aumentando. Es cierto que se ha controlado un poquitín, no ha crecido, pero hay que reducir, porque si no reducimos, el problema se va aumentando. Esto lo hemos dicho muchas veces aquí, hemos puesto muchísimos ejemplos. Un ejemplo que hemos puesto, por ejemplo, es el de la bañera. Imaginaos que tenemos una bañera que queremos vaciar, pero tenemos un grifo que está echando agua en la bañera. Si queremos vaciar la bañera, lo que entre por el grifo tiene que ser menos de lo que sale por el desagüe. Pues si equiparamos esto a lo que está pasando en el planeta ahora, pues es lo mismo. Estamos, digamos, el sistema puede capturar una serie de gases de efecto invernadero de forma natural, pero si seguimos emitiendo, echando por el grifo en esa bañera, pues gas, quemando combustibles fósiles y echando gases de efecto invernadero a la atmósfera, pues esa bañera no solo no se va a vaciar más, sino que se va a seguir llenando y va a desbordar, ¿vale? Es un poco. Hola, Laura. Laura, no puedo escucharte. Bueno, pues tendrás que encender algo, porque aquí se nos está escuchando sin problema el resto, ¿vale? Así que nada, mira a ver el volumen ahí del dispositivo en el que estés y a ver si puedes arreglarlo. Vale, pues el compromiso de reducir la mitad de las emisiones en 2030 y luego el último, dice aquí, qué gracia, un pony de color rosa, la regla 42. Esto es lo más parecido de esta lista a pedir un pony a los reyes. Es algo que no leerás en ninguna otra lista de temas de la COP27 y sin duda es algo exageradamente concreto si no has pasado una cantidad absurda de tiempo con la nariz metida en los temas de Naciones Unidas y cambio climático. De aquí va. Lo que realmente supondría un regalo de Navidad en esta cumbre sería que se cerrase la redacción del artículo 42 de las normas de procedimiento de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. ¿Y este artículo 42 qué es lo que dice? Bueno, pues vamos a verlo ahora. Este artículo es el que establece las normas de votación para adopción de resoluciones y acuerdos. Como no se ha podido cerrar nunca el texto, es decir, como no ha sido posible llegar a un acuerdo sobre la forma de llegar a acuerdos, valga la redundancia, el modelo actual es uno basado en el consenso, es decir, todo el mundo. Esto quiere decir que todos los países tienen que dar un visto bueno a cada resolución, debilitándose así los textos que tienen que complacer a todo el mundo. Dice aquí, cerrar el artículo 42 e implementar un sistema de votación, sea por mayoría simple, o 2/3, o 3/4, o cualquier otro, sería sin lugar a dudas una victoria histórica para el clima, ya que permitiría la adopción de acuerdos mucho más ambiciosos. Con esta lista de peticiones marchamos a Egipto para seguir exigiendo que se escuche a la ciencia y que se actúe con la contundencia necesaria para realmente hacer frente al cambio climático y la crisis ecosocial que vivimos. Dice, casi nada, vaya. Bueno, interesante artículo que, bueno, así como una especie de preámbulo a lo que se espera de esta COP, ¿no? Y bueno, en relación con esto, ya digo que lo comentaremos con más detalle la semana que viene, ¿vale? Pero os puedo decir que este año, yo que estoy siguiendo un poco día a día, bueno, si queréis estar al día de lo que pasa en la COP, mira, os recomiendo esta lista, está también en el listado de noticias seleccionadas, que es una lista de YouTube, de climática, que hacen un pequeño resumen de unos 2-3 minutos cada día de qué es lo más importante que ha pasado, ¿vale? Así que bueno, si queréis estar un poco al día, pues os recomiendo que sigáis esto. Pero bueno, básicamente yo os puedo adelantar que lo que está siendo objeto de negociaciones a tope es el tema de la financiación, sobre todo, cómo es ese reparto, quién da, cómo da, cuánto da, y destinado sobre todo a las pérdidas o daños provocados por el cambio climático, ¿vale? Eso es un poco el punto fuerte de las negociaciones, que ahora mismo, como digo, ahora en este instante estarán todas las delegaciones, cientos de personas ahí negociando, poniendo comas, buscando palabras y haciendo pues su trabajo, ¿no? Bueno, mucha gente nueva por aquí hoy. Entiendo que venís luego a lo de Geniali, ¿verdad? Está Alto Alsan, Domantono. Pues buenas tardes a todos. Pues nada, muchas gracias por seguirnos, ¿vale? Laura,
Entiendo que sí, es Laura. LNL/7, aquí con los nicks, como son nicks tan raros, pues a veces es difícil identificar a la gente. Vale, pues nada, quedan 4 minutitos para empezar a las 7:30 con la formación de Ginelli, que es un poco la segunda parte de hoy. Pero bueno, antes, por hablar de, ya sabes que aquí nos gusta hablar de noticias un poco así más serias y de otras también un poco que sean un poco más distendidas, ¿no? Me ha llamado la atención esta semana una noticia que vamos a comentar un poco más divertida, ¿no? Que dice algo así como: ¿has notado que las moscas molestan más en esta época? Dice, tiene una explicación. Bueno, pues yo que lo vi digo, venga, vamos allá. A ver qué nos cuenta. Dice, con la bajada de temperaturas nos convertimos en una fuente de calor y alimento. Esto sí que es verdad. ¿No os habéis fijado que sobre todo en otoño, pues como que las moscas están piconas, decimos nosotros por aquí? La mosca está picona. Que se posa, se vuelve a posar. Bueno, internacional, en plan planeta más internacional que nunca. Aquí tenemos a Antonio Lesa Domínguez desde Miranda do Douro, Portugal. Pues nada, encantado de pasar fronteras. Un placer. Antonio. Bueno, dejamos atrás el verano y pensamos que con las primeras temperaturas fresquitas del año nos olvidaremos de las molestas moscas. Esos insectos que no hacen nada más que volar por nuestro entorno y molestarnos con sus aterrizajes insistentes sobre nuestra piel. Pero no, nos adentramos incluso en el mes de noviembre y estos insectos perduran más todavía con insistencia que cuando hacía calor. Esta conducta, que puede arruinar los planes de descanso, paseo y recreo en el exterior, tiene una explicación. Las moscas son unos animalitos que no toleran mucho las temperaturas frías y de hecho no sobreviven a días muy fríos. Cuando los termómetros bajan sus registros, buscan el calor que necesitan. Una buena fuente de esta energía necesaria es el sol, motivo por el que reposan sobre las paredes que quedan iluminadas por la luz solar. ¿Pero qué pasa cuando no pega mucho el sol? ¿Qué pasa? Pues que vienen a nosotros. Y así dice esto. Si las moscas en estos momentos de debilidad observan un animal o una persona, irán rápidamente, puesto que su instinto las alerta de que además de temperatura encontrarán también comida. Y es que la superficie de una persona es en realidad un interesante banquete para explorar. Esto mejor no pensarlo, pero es lo que hay. Las patas no solo les permiten recorrer toda la epidermis humana, sino que también nos permiten probarnos, porque es esta parte donde tienen localizados sus receptores del gusto. Después del verano, muchos insectos se reavivan cuando llega el otoño y aún no hace suficiente frío. Es el caso de las moscas, que experimentan una segunda generación más condicionada a las inclemencias climatológicas, y son precisamente estas las que buscan el calor y el refugio en animales, personas e interiores de viviendas, explica el biólogo Eduard Márquez. Bueno, aquí grasa, sudor, resto de comida son solo algunos de los elementos que las moscas pueden encontrar sobre nuestra superficie, y a pesar de que no pueden comer, sí que chupan con su trompa todo aquello que encuentran interesante. Y en el supuesto de que no sea líquido, segregan una sustancia, bueno, esto no es apto para gente sensible, segregan una sustancia que les permite humedecer aquello que les interesa. Y aquí, a ver, algunos se sienten identificados con esto. Así que ya tenemos la explicación de por qué algunas veces sentimos humedad cuando se posa una mosca en nuestra mano, por ejemplo. Seguramente cuando veáis una mosca no la vais a ver igual, seguro. Bueno, pero centrándonos en la insistencia que observamos en esta época, de nada sirve asustarlas e intentar cazarlas, si nosotros somos su única fuente de calor próximo y el banquete más interesante de su entorno. Además, no son especialmente buenas recordando cosas, así que rápidamente vuelven al lugar de donde se les ha echado. Esta segunda tanda de moscas pueden presentar unas medidas más reducidas por el hecho de que las larvas han tenido que crecer en condiciones más adversas, influenciadas por la sequía o la falta de algunos nutrientes, motivo por el que nos pueden parecer más pequeñas de lo habitual. Se cifra su radio de acción unos 100 metros. Una mosca, radio de acción 100 metros de distancia de su lugar de nacimiento, con lo que su área de influencia es muy pequeña, y si nosotros nos encontramos quietos en un lugar determinado, nos convertimos en su blanco perfecto. Al encontrarnos en la calle con temperaturas más frescas que las que ellas desearían, entran con más facilidad en las casas. Aquí encuentran unas temperaturas más adecuadas para su metabolismo y dejan de molestar tanto como cuando lo hacen en el exterior. Algunos estudios también defienden que las moscas sufren las caídas de presión típicas de esta época que acompañan las depresiones atmosféricas de otoño. Según parece, esta situación provoca que les cueste arrancar el vuelo y hagan desplazamientos más cortos. De ahí que cuando las asustamos en esta época, rápidamente vuelven a reposar en el lugar. Bueno, ¿qué os ha parecido esta noticia? Así para que sea un poco más distendida, que tanto hablar de la COP pues nos puede explotar la cabeza.